¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al En 15 de esta semana. Me da mucho gusto tener conmigo a Alberto Chimal. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues me eché la visitante. Bueno, no, ya confesé que me faltan 20 paginitas. Vas Me bien. eché la visitante. En fin, no sé ni por dónde empezar porque me faltan 20 paginitas y estoy como así. Primero, ¿por qué elegiste ese momento? ¿Por qué? Es decir, La visitante es una novela que sucede alrededor de 1972. ¿No? Más allá que hay pequeños fragmentos de cuando la protagonista es una niña, ¿no? Pero lo elegiste ahí. ¿Por qué lo pusiste ahí? Porque es un tiempo que, aunque está documentado, no está tan tratado en las novelas mexicanas, porque es un tiempo que a mí me tocó ver, aunque sea como niño pequeño, o sea, todavía abarca el tramo de mi vida, y porque es un tiempo que a mí me parece fascinante por muchas razones. Por esta atmósfera pues de guerra sucia que estaba viviendo México en aquel tiempo, por esta vida todavía contracultural apasionante que tenía el teatro mexicano, que es parte del escenario de la novela, porque deja ver un México que es increíblemente diferente del México de ahora y al mismo tiempo muy semejante en muchas cosas. Todo eso me pareció enormemente atractivo a partir de que fui decidiendo que quería una novela en otra época. Es cierto, porque, a ver, algo que es muy interesante en la novela es que, porque, en fin, los que tenemos la edad que tenemos y que de repente nos hemos acercado a ese tiempo, es claro, todos recordamos 68, pero el momento después de 68 en México fue mucho más hippie y mucho más duro en términos de represión, ¿no? Es decir, Sí. esa vida contracultural fue desde a partir de 68, ¿no? Etcétera, explotó, ¿no? Y lo sabemos porque además hay otras investigaciones y otras cosas que medio nos lo han contado, ¿no? Es cierto. Esta era una época en la cual la gente literalmente podía tener miedo de la policía secreta a la hora de salir a la calle. Y era una época en la cual el gobierno prohibía los conciertos de rock y la venta de discos, que ahora parece absurdo, ¿no? Pero a ese grado llegaba como esta postura paternalista, ¿no? De supuestamente proteger al pueblo de las influencias satánicas o disolventes. Era Y una sabemos de época, arrestos en discotecas gay, arrestos sí, masivos en discotecas gay en aquel entonces, y ¿no? era, Todas estas claro. cosas. Y era la época de la infame DFS, la Dirección Federal de Seguridad, que tienen este historial negro espantoso. Ahora, decías, el teatro que es, bueno, yo creo que el teatro es exactamente donde pones la novela, de muchas maneras, ¿no? Es decir, por supuesto sucede en la UNAM y sucede en Ciudad de México, pero es el teatro, es este lugar donde esta mujer que viene de Toluca y le invitan a hacer teatro experimental, donde conoce a otros amigos, donde tal y donde le pasa lo que le pasa, pues, ¿no? Es ahí, en ese lugar de teatro experimental, ¿no? Sí, así es. A mí de joven, cuando estaba yo en la universidad, también me tocó hacer teatro y me tocó conocer, porque fueron mis maestros, a algunas de las personas que en su propia juventud habían vivido aquel tiempo. Yo era como de la generación que aprendió de ellos. Entonces por ahí también venía como cierto contacto. Gracias a ellos yo leí pues a estos teóricos del teatro de búsqueda y me enteré de las obras que hacían en aquel tiempo y siempre me pareció pues una cosa también maravillosa, ¿no? Un ambiente que yo solo vi como en las últimas, ¿no? En los últimos destellos y que en su día era realmente espectacular, era algo nunca visto en la historia de las artes de este país. Y que de alguna manera muchas de esas cosas se han ido perdiendo también, ¿no? Sí, desgraciadamente, porque el teatro ocupa un lugar distinto del que ocupaba en otro tiempo, porque la sociedad es diferente, por muchas razones, pero mucho de esa noción que traía el teatro de la época de casar el arte con lo ritual, un poco de hacer exploraciones en la mente, en la conciencia, es muy hippie, que viene muy de la Muy contracultura de hippie. los años 60, claro. Todo eso me sigue pareciendo sumamente brillante, sumamente vigente, y es algo que tampoco se había tratado, me parece, tanto en las novelas, ni de aquel tiempo ni de este. Y hay algo muy duro, me parece, en La Visitante para quienes lo leemos, que es que, por supuesto, hay un conservadurismo y hay un problema para las mujeres
en 1972, más allá del hippiismo y tal y cual, ahí está ese conservadurismo, ¿no? Y esa manera de relacionarse con los hombres y de relacionarse con el mundo. Que cuando yo decía que es muy duro es porque no sé hace cuándo, no sé si podemos decir que eso ya no existe, ¿no, Alberto? También, ¿no? Yo creo que Sí. todavía existe. Yo Claro, creo que exacto. Es decir, dices, bueno, a lo mejor no hay esos grupos hippies de teatro experimental que tal y cual. Híjole, pero ese trato a la mujer, ese conservadurismo, eso es muy duro leerlo porque dices, hombre, en 72, hoy en 2022, ¿no? sí, 2023. en algunos aspectos no hemos cambiado tanto como sociedad y y eso es terrible, eso es una pena espantosa. Seguimos teniendo violencia contra las mujeres, seguimos teniendo como este como muro de silencio que se pone alrededor de muchos casos de violencia intrafamiliar, de muchas formas de desigualdad. Lo seguimos viendo, desgraciadamente, en efecto. Y que no diré nada nuevo, desde el primer capítulo de la novela, digamos, cuando entra esta parte de los sueños de Gabriela, de la relación con su abuela a través de los sueños, siempre ve mujeres atrás que están diciendo cosas, ¿no? Sí, Que es, yo creo, el tema que va, ¿no? Todo el tiempo en la novela, esas mujeres que están queriendo decir cosas que no pueden decir y que tú lo armas a partir también de los sueños y después de lo sobrenatural, ¿no? sí, sí, efectivamente. Eso a mí me importaba mucho, por eso la novela empieza así, porque lo que une a estas dos épocas, entre otras cosas, es eso, es esa pues constancia de la violencia y sobre todo de la violencia contra las mujeres, que sigue siendo una mancha terrible pues en todo lo que hacemos y es a su propio modo, pienso yo, también como un fantasma, un rastro del pasado que está sobre nuestras vidas, que está constantemente ahí y que en muchos casos no nos deja vivir. Por eso este libro, yo creo que es un libro con muchos fantasmas, no nada más, digamos, las apariciones sobrenaturales, sino también este recuerdo, esta constancia de la violencia. Y bueno, ya lo leerá la gente, no quiero adelantar mucho, pero también este intercambio de personajes, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la otra? ¿No? Y qué hago para yo soportarme si no me pongo en el lugar de la otra y empezamos a comunicarnos de alguna manera, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Fíjate que es algo muy curioso porque mucho en nuestra época parece querer llevarnos como a separarnos de los demás. Es muy fácil encontrarnos adversarios, es muy fácil ver a alguien desde lejos y decidir que es nuestro enemigo, nuestro adversario, aquel a quien odiar, aquel a quien increpar en redes sociales, ¿no? Y sin embargo, lo que más nos hace falta en esta época es justo lo contrario, acercarnos, ponernos en los zapatos, en la piel de otra persona para, para, para entender qué es lo que tenemos en común y qué es lo que está en juego en una época tan atribulada como esta, creo. Y yo creo que es maravillosa la manera en que la manera en que tú construyes eso en la novela. Cómo te pones en los pies de la otra, en este caso, en la piel, dentro de la piel de la otra, para tratar de entender quién es la otra, ¿no? ¿No? Eso que te acerca, ¿no? Ay, muchas gracias. Me importaba mucho y me importaba mucho también como mostrar que eso puede ocurrir entre personas que son pues muy distintas entre sí. Las dos mujeres que, digámoslo así, de esta manera, más se acercan la una a la otra son mujeres muy diferentes. Son mujeres Absolutamente diferentes. y que, sin embargo, pueden tener como esa especie de entendimiento y pueden eh, encontrar como una manera de tratar de salir adelante y de aliarse para enfrentar el problema tan escabroso que están viviendo. Y eso creo que también es algo que va pues contra el pensamiento más fácil de nuestra época que nos hace nada más querer buscar a quien piense exactamente como nosotros y rechazar a cualquier otra persona. Eso es una actitud sumamente corrosiva, sumamente dañina, pues que aprendemos cotidianamente, pero deberíamos desaprender. Y debo decirlo, en La Visitante eso también se construye en este grupo de teatro, donde todos son bastante diferentes entre ellos, pero hacen este ejercicio de estar ahí, que hoy a lo mejor se hace porque estoy en un grupo de Facebook, en un grupo de Instagram, y ni siquiera nunca he visto ni he hablado nada serio, ni he tocado, ni he abrazado a quien es mi amigo de Facebook o mi amiga de Ujú. Instagram, ¿no? Y en ese grupo de teatro donde tantas cosas pasan en la novela, es el encuentro de personas y personajes muy diferentes, ¿no? Sí, y esa cercanía es una que, ay, no sabes cómo extrañé yo los últimos 2 o 3 años a partir de que se declaró la Pandemia. pandemia, ¿no? Y que yo tuve la oportunidad de vivirla en su momento porque
estos restos, perdón, del teatro de aquellos tiempos que yo llegué a ver, pues los vi en un grupo de teatro, en varios grupos en los que yo estuve participando, pues de chavo. Y entonces ahí era eso, eran estos ejercicios extraños, y era esto de alguna manera involucrar el cuerpo para expresar alguna cosa, establecer estos lazos de compañía, de amistad. Yo creo que esa es una experiencia que para mí por lo menos fue invaluable y también es un poco lo que quería recuperar, esa experiencia personal. Y hay un pedazo de nostalgia por la Ciudad de México, por aquel Distrito Federal también, ¿no? Es decir, en las caminatas que toman, en las idas a la UNAM o en las idas a donde ensayan teatro, etcétera, en subirse, ¿no? A un camión, como le decíamos, ahora les dicen micros, Ujú. etcétera, ¿no? En todas esas cosas también hay una nostalgia de aquel Distrito Federal que era un poco más vivible que este, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A mí me tocó verlo relativamente poco porque yo todavía vivía en Toluca. Mi mamá era la que nos traía a pasear con cierta frecuencia, pero sí recuerdo cuando la terminal de autobuses estaba en Chapultepec y en un observatorio. Recuerdo los camiones de aquella época, recuerdo los teléfonos públicos a la mitad de la calle, ¿no? Los que eran todavía de disco. Todo eso lo alcancé a ver todavía. Y todo eso me interesaba también recuperarlo. Eh, por ejemplo, también algunas escenas ocurren en los multifamiliares Juárez, los que se cayeron en Ujú. el temblor Así del es, 85, ¿no? así es. Entonces, ver todo eso como era, simplemente a la hora de investigarlo, no sabes qué maravilla. Ya hay que decirlo. Aparte de todo esto que le hemos contado, La Visitante es un thriller. Es, que avanza, avanza, uno no lo puede dejar, está, que uno dice qué va a pasar, qué es lo que sucedió en ese momento, cómo se descubre eso que sucedió, qué, cuántas cosas me ocultan, porque está, como lo hace Alberto siempre, escrito como thriller para que nos lo comamos. A mí me faltan 20 solo Y porque no te voy a entramos decir un qué pasa poquito en antes esas a 20. grabar. Ahí voy. Y todo escrito por thriller. ¿Lo terminaste en pandemia? ¿Lo escribiste en pandemia, Alberto? Lo escribí en pandemia, lo terminé el año pasado. Bien, pero lo escribiste en pandemia. Ujú. Pues no se nota, parece que recorriste algo la ciudad en aquel entonces. Se Ay, muchas llama gracias. La Visitante. ¿Quién es eso que no te deja dormir? Está lleno de sueños. Se lo van a comer. Es como de fin de semana, digo yo. Alberto Chimal, Editorial Planeta, ya está en todas partes en la venta. Alberto, te mando un abrazo, gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros y gracias por el libro también. Un abrazo para ti, muchas gracias. Gracias.